Las luces fluorescentes de la tienda de comestibles zumbaban sobre mi cabeza como insectos atrapados, proyectando un resplandor amarillento y enfermizo sobre todo lo que tocaban. Me quedé paralizada en la caja registradora, con los dedos temblorosos mientras sostenía la tarjeta de crédito rechazada, sintiendo el peso de todas las miradas de la gente que hacía cola detrás de mí. La expresión de la cajera había pasado de una profesionalidad cortés a una impaciencia apenas disimulada, y sus uñas acrílicas golpeaban la caja registradora con un ritmo que coincidía con los latidos acelerados de mi corazón. ¿Tiene otra forma de pago, señora?, preguntó, con una voz lo suficientemente alta como para que la pareja que estaba detrás de mí la oyera. Los vi intercambiar una mirada, esa mirada cómplice que se cruzan las personas cuando son testigos de la desgracia ajena, agradecidos de que no les estuviera pasando a ellos. Se me hizo un nudo en la garganta. Déjeme probar con esta, susurré, rebuscando en mi cartera con dedos que ya no parecían míos, y la segunda tarjeta también fue rechazada. Luego la tercera. Cada rechazo era como una pequeña muerte, una ejecución pública de mi dignidad en el pasillo 7 de un supermercado que olía a lejía y productos podridos. Sabía lo que Marcus había hecho. Por supuesto que lo sabía. Los papeles del divorcio habían sido entregados hacía 3 días por un hombre que había mirado a todas partes, menos a mi cara mientras yo firmaba. Pero no me esperaba esto, esta rápida extirpación quirúrgica de mi capacidad para sobrevivir. Todas las tarjetas a mi nombre, todas las cuentas que habíamos compartido durante nuestros 7 años de matrimonio, todo desapareció con unos pocos clics en su teléfono, probablemente ejecutados desde el sillón de cuero de su oficina, mientras su secretaria le traía café en esa pretenciosa cafetera francesa que tanto le gustaba. Lo siento, logré decir con la voz apenas audible por encima del zumbido estático de la sección de refrigerados cercana. Voy a devolverlo todo. La vergüenza me quemaba las mejillas mientras empezaba a sacar los artículos de la cinta transportadora. Una barra de pan, una caja de huevos, un pequeño envase de yogur, lo estrictamente necesario que pensaba que podría permitirme durante otra semana hasta que decidiera qué hacer a continuación. La cajera suspiró profundamente y ya estaba llamando a alguien para que devolviera los artículos a sus estantes y borrara este embarazoso interludio de su caja registradora. Me di la vuelta para marcharme, con mi bolsa de tela colgando vacía de mi cadera. Y fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie cerca de la entrada, una figura tan fuera de lugar en esta lúgubre tienda de comestibles del barrio que bien podría haber materializado de otra dimensión. El sol de la tarde se filtraba a través de las puertas de cristal manchadas detrás de él, creando un efecto de halo que parecía casi bíblico, casi cruel en su ironía. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler, tan perfectamente ajustado a su complexión que tenía que ser a medida. Incluso desde el otro lado de la tienda podía ver la calidad, la forma en que la tela reflejaba la luz, las líneas marcadas de los hombros, el sutil brillo que delataba la mezcla de seda y la artesanía italiana. Pero no fue el traje lo que me dejó sin aliento, fue la forma en que se mantenía de pie, completamente inmóvil, completamente sereno, como una pantera observando a su presa. El cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol, todos los ángulos marcados y las líneas fuertes y sus ojos. Dios, sus ojos. Incluso a esa distancia sentí el peso de su mirada oscura y evaluadora, catalogando todo sobre mí en un abrir y cerrar de ojos. 2 hombres lo flanqueaban, ambos con complexión de muro de ladrillos enfundados en trajes negros, con las manos entrelazadas delante de ellos en esa postura universal de guardaespaldas. Uno llevaba un auricular, cuyo fino cable desaparecía en su cuello. No miraban los expositores de productos ni los carteles de rebajas. Escaneaban la tienda con la precisión sistemática de hombres entrenados para identificar amenazas. Y el hombre del centro, el que claramente les daba órdenes, me miraba directamente a mí. Mi pulso se aceleró por una razón completamente diferente a la humillación que había sufrido antes. Había algo depredador en esa mirada,
algo que hacía que mis instintos me gritaran que corriera, incluso cuando mis pies permanecían clavados en el suelo de linóleo rayado. Observé cómo le decía algo al guardia de su izquierda sin romper el contacto visual conmigo. El guardia asintió, habló por su muñequera y me di cuenta de repente de que había más hombres con trajes oscuros colocados por toda la tienda, como piezas de ajedrez en un tablero en el que no sabía que estaba jugando. Debería haber apartado la mirada. Debería haber pasado rápidamente junto a él y haber salido a la luz del día que se desvanecía. De vuelta a mi pequeño apartamento, con la pintura descascarillada y la calefacción rota, de vuelta a las ruinas de mi vida que al menos tenían sentido en su devastación. Pero no pude. Algo en la intensidad de su atención me mantuvo cautiva, me hizo sentir expuesta y vista al mismo tiempo. Verdaderamente vista, tal vez por primera vez en años. Entonces se movió con un movimiento fluido que lo llevó a través de la entrada y al interior de la tienda. Las puertas automáticas apenas habían comenzado a abrirse cuando él ya las había atravesado, y noté que se movía con una economía de movimientos que sugería una cuidadosa conciencia de cada centímetro de espacio a su alrededor. Sus guardias se pusieron en formación sin necesidad de instrucciones, creando una zona de amortiguación que ningún otro comprador podría traspasar. Me obligué a moverme, a romper el hechizo que me había paralizado momentáneamente. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia la salida, intentando pasar junto a él con tanta distancia como me permitía el estrecho pasillo. El aroma me golpeó al acercarme. Una colonia cara, algo oscuro y amaderado con notas de bergamota y cuero. Era el olor del dinero, del poder, de un mundo tan alejado del mío que bien podríamos haber sido especies diferentes. Disculpe, murmuré, manteniendo la mirada baja, tratando de hacerme pequeña e invisible, tal y como había aprendido a hacer durante los últimos meses con Marcus. Si pudiera simplemente pasar junto a él, salir, alejarme de esos ojos que parecían despojarme de todas las defensas que había construido cuidadosamente. Espera. Esa sola palabra me detuvo tan eficazmente como una mano en mi hombro. No fue en voz alta. De hecho, su voz era sorprendentemente tranquila, un murmullo grave que de alguna manera transmitía una autoridad absoluta. Levanté la vista a pesar mío, encontrando su mirada por primera vez. De cerca, era devastador. No era guapo en el sentido convencional. Sus rasgos eran demasiado afilados, demasiado severos para eso, pero había algo magnético en él, algo que atraía la mirada y la mantenía cautiva. Una fina cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, apenas visible a menos que te acercaras lo suficiente como para contar sus pestañas. Su mandíbula estaba cubierta por una sombra de barba incipiente que sugería que llevaba despierto más horas de las recomendables. Y esos ojos, de color marrón oscuro, casi negros, con reflejos dorados visibles solo a la luz directa, se fijaron en mí con una intensidad que me hizo erizar la piel. Mi voz me falló. ¿Qué podría decirle a este hombre? Este desconocido que irradiaba peligro y poder como el calor del asfalto en verano. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una expresión que no pude descifrar. Luego, su mirada se desvió hacia la caja registradora, donde mi humillación aún flotaba en el aire como humo. Algo cambió en su rostro, un tensamiento alrededor de los ojos, un músculo que se contraía en la mandíbula. Cuando volvió a mirarme, había algo nuevo en su expresión. Quizás cálculo o decisión. «Se te cayó esto», dijo, sacando algo del bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Parpadeé, confundida. No se me había caído nada. Apenas tenía nada que se me pudiera caer, pero él me tendió la mano y en ella había una tarjeta de crédito. No, no era una tarjeta de crédito. La tarjeta era negra, por lo que Matt parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No tenía números visibles, ni el logotipo de ningún banco, solo un sutil diseño en relieve, en una esquina que podrían haber sido iniciales o un símbolo. Nunca había visto nada parecido. No es mía, dije automáticamente, aunque una parte de mi cerebro me susurraba que debía cogerla, que debía aceptar ese regalo imposible de ese hombre imposible. Ahora sí lo es. Su voz no dejaba lugar a discusiones.
Me puso la tarjeta en la palma de la mano y sus dedos rozaron los míos, cálidos y callosos a pesar del traje caro, enviando una descarga eléctrica por mi brazo que sentí hasta en los dientes. Considéralo un préstamo hasta que te recuperes. No puedo, comencé a decir, tratando de devolverle la tarjeta, pero él ya se había alejado, con sus guardias moviéndose con él como una máquina bien engrasada. El PIN es tu fecha de nacimiento, dijo por encima del hombro, y mi sangre se heló. ¿Cómo podía saber mi fecha de nacimiento? Nunca había visto a este hombre en mi vida. Estaba segura de ello. No se olvida una cara así, una presencia así. Pero él lo había dicho con tanta naturalidad, como si mi información personal fuera solo otro dato más en algún archivo que había memorizado. Espere, le grité, recuperando por fin la voz. Ni siquiera sé su nombre. ¿Cómo voy a pagarle? Se detuvo en la puerta, con el sol poniente iluminándole de nuevo por detrás, convirtiéndole en una silueta bordeada de oro. Cuando se volvió, había algo que podría haber sido una sonrisa jugando en la comisura de sus labios. No era cálida ni amistosa, sino satisfecha, como un gato que acababa de acorralar a un ratón y estaba decidiendo si jugar con él primero. Me volverás a ver, dijo, y pronto sonó menos como una promesa y más como una amenaza. Luego se marchó, sumergiéndose en la noche con sus guardias formando un capullo protector a su alrededor. A través del cristal empañado, vi cómo se acercaban a un sub negro con cristales tintados tan oscuros que tenían que ser ilegales. El vehículo estaba parado en la acera y pude ver a otro hombre en el asiento del conductor, alerta y observando la calle. El guardia trasero abrió la puerta, echó un último vistazo a la zona y luego todos entraron. El todoterreno se alejó con la suave y potente aceleración de un vehículo que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Me quedé allí, paralizado en la puerta, con la tarjeta negra ardiendo en mi palma como un trozo de carbón. A mi alrededor, los sonidos normales de la tienda de comestibles volvieron a filtrarse. El pitido de los escáneres, el murmullo de las conversaciones, el traqueteo de los carros de la compra. Pero ahora todo parecía diferente, como si el mundo se hubiera desplazado unos grados de su eje y yo fuera la única que lo notaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, haciéndome dar un respingo. Lo saqué con la mano libre, la que no sostenía la misteriosa tarjeta, y sentí un nudo en el estómago al ver el nombre en la pantalla. Marcus. El mensaje era breve, brutal en su eficacia. Espero que estés disfrutando de la pobreza, Emily. Deberías haberlo pensado antes de pedir el divorcio. Volverás arrastrándote. Siempre lo hacen. La rabia me invadió, caliente y clarificadora. Creía que me había destrozado, creía que me había despojado de todo. Mi dignidad, mi independencia, mi capacidad para sobrevivir sin él. Y se equivocaba. Tenía esta tarjeta, este regalo imposible de un desconocido imposible, y fuera lo que viniera después, fuera cual fuera el precio que tuviera que pagar por ello, al menos no le daría a Marcus la satisfacción de verme suplicar. Volví a la caja con las piernas más firmes de lo que las había tenido en días. La misma cajera levantó la vista, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la resignación. Pero antes de que pudiera decir nada, dejé la tarjeta negra sobre el mostrador. Me gustaría volver a intentarlo, dije, y mi voz no tembló en absoluto. Ella cogió la tarjeta y la examinó con una curiosidad apenas disimulada. Cuando la pasó por el lector, contuve la respiración, esperando otra vez un rechazo, otra humillación pública. Pero la máquina pitó casi inmediatamente, un sonido alegre que significaba aprobación, significaba éxito. Los ojos de la cajera se abrieron ligeramente mientras miraba la pantalla, y cuando me devolvió la tarjeta, su actitud había cambiado por completo. La impaciencia había desaparecido, sustituida por algo que parecía casi respeto. ¿Será todo, señora?, preguntó, y el señora sonaba ahora diferente, genuino. Sí, dije, cogiendo la tarjeta y guardándola con cuidado en mi cartera. Eso es todo. Mientras salía de la tienda con mi pequeña bolsa de la compra,
Con el aire fresco de la tarde acariciando mis mejillas sonrojadas, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de hacer un pacto con el diablo, que en algún lugar de esta ciudad, en algún lugar donde los hombres vestían trajes carísimos y viajaban con guardias armados, ese desconocido me estaba observando, esperando. Y lo aterrador era que yo también quería volver a verlo. El apartamento parecía diferente cuando regresé, aunque físicamente no había cambiado nada. La misma mancha de humedad en el techo con la forma de Sudamérica. La misma bombilla parpadeante en el pasillo que el casero prometía arreglar. Las mismas paredes finas que me permitían oír la televisión de la señora Chen 3 puertas más allá. El diálogo en mandarín se filtraba a todas horas. Pero yo era diferente, y eso hacía que todo lo demás pareciera alterado, como mirar una fotografía familiar a través de una nueva lente. Dejé la compra en la encimera, los mismos artículos que había intentado comprar antes, más algunos extras que había añadido en un momento de imprudente rebeldía. Fresas frescas, mantequilla auténtica en lugar de margarina, un pequeño trozo de salmón que brillaba rosado y perfecto bajo el envoltorio de plástico. Pequeños lujos que habían estado prohibidos durante los últimos meses con Marcus, cuando cada dólar que gastaba era escrutado, cuestionado y utilizado como prueba de mi incompetencia. La tarjeta negra descansaba en mi cartera como un ser vivo, vibrando con energía potencial. La saqué y la estudié bajo la intensa luz de la cocina. Al fin y al cabo había algo inscrito en la esquina. Iniciales, pensé, aunque la tipografía era tan estilizada que no conseguía descifrarlas. DS, tal vez, o DC. El material también me pareció inusual, más pesado que una tarjeta de crédito normal, con una textura casi cálida al tacto. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio del número desconocido. Mi dedo se cernió sobre el botón de rechazar. Probablemente era Marcus llamando desde la línea de su oficina, listo para regodearse un poco más de cómo me había dejado en la indigencia. Pero algo me hizo contestar. Hola. Silencio. No un silencio vacío, sino del tipo esperado. El silencio de alguien que escucha. Podía oír una respiración al otro lado, lenta y mesurada. Se me erizaron los pelos de la nuca. ¿Quién es?, pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Un clic, luego el tono de llamada. Me quedé allí mirando mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Probablemente no era nada. Un número equivocado. Un vendedor telefónico con mala conexión. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos oscuros que me observaban. Me evaluaban y tomaban decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento ni mi comprensión. Apenas dormí esa noche. Cada crujido del edificio al asentarse, cada portazo de coche en la calle, hacía que mi imaginación se disparara. No dejaba de verlo. El desconocido con el traje caro y los ojos peligrosos. Seguía sintiendo el fantasma de su tacto cuando me había puesto la tarjeta en la palma de la mano. Seguía oyendo su voz. Volverás a verme pronto. Cuando por fin llegó la mañana, gris y lluviosa, me arrastré hasta la cafetería donde había estado trabajando por turnos desde que Marcus y yo nos separamos. El Sunrise Café era todo menos soleado, un local cutre en un barrio que había vivido mejores décadas, donde el café siempre estaba quemado y los clientes habituales siempre se quejaban de todo mientras dejaban exactamente un 10% de propina. Pero era trabajo, y el trabajo era supervivencia. Tienes muy mal aspecto, me dijo Rita, la otra camarera de la mañana, mientras me ataba el delantal. Tenía unos 50 años, era muy severa y tenía la voz ronca de fumadora, pero había sido amable conmigo a su manera enérgica. Problemas con los hombres, ¿no es siempre así? Esbocé una débil sonrisa y cogí la cafetera para mi sección. La hora punta de la mañana era el caos habitual. Obreros de la construcción engullían huevos y patatas fritas. Enfermeras que salían del turno de noche demasiado cansadas para cocinar. Algún que otro turista perdido que se había alejado demasiado de las recomendaciones de la guía. Me movía en piloto automático, con el cuerpo realizando tareas mientras mi mente daba vueltas en círculos. Estaba rellenando el café de la mesa 6 cuando sonó el timbre de la puerta. No levanté la vista inmediatamente.
Había aprendido a no mirar a los ojos a los clientes a menos que fuera absolutamente necesario. Algunos interpretaban el contacto visual como una invitación, y hoy estaba demasiado cansada para desviar la atención no deseada. Pero entonces el restaurante se quedó en silencio, no de golpe, sino como una ola que se extiende por un espacio reducido. Las conversaciones se interrumpieron, los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Incluso Rita, que no le temía a nada ni a nadie, se había quedado quieta detrás del mostrador, con una expresión indescifrable. Me giré. Estaba de pie en la puerta, y era aún más llamativo a la luz del día que en la penumbra fluorescente de la tienda de comestibles. La lluvia lo había sorprendido, y pequeñas gotas perillaban en los hombros de su abrigo negro, brillando como diamantes contra la costosa tela. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, perfecto a pesar del tiempo. Y esos ojos me encontraron inmediatamente, como si supiera exactamente dónde estaría yo. Los dos guardias de ayer lo flanqueaban, y su presencia hacía que el pequeño restaurante pareciera aún más estrecho. No encajaban aquí más que él. Esos hombres con sus auriculares y sus ojos vigilantes, escaneando la sala como si esperaran que surgieran amenazas de detrás de los bancos de vinilo agrietados. Emily dijo mi nombre como si lo hubiera estado diciendo durante años, familiar y posesivo. Tenemos que hablar. Todos mis instintos me gritaban que huyera. Pero ¿a dónde iría? Este era mi trabajo, mi medio de vida, lo único que se interponía entre mí y la indigencia total. Y más que eso, estaba cansada de huir, cansada de tener miedo, cansada de que los hombres tomaran decisiones sobre mi vida mientras yo me quedaba al margen y lo aceptaba. Estoy trabajando, dije, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. Si quiere hablar, puede esperar hasta que termine mi turno a las 2. Algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, tal vez, o diversión. No estaba acostumbrado a que le dijeran que esperara, eso estaba claro. Detrás de él, uno de los guardias se movió ligeramente y vi un bulto sutil bajo su chaqueta. Podría haber sido un teléfono o algo mucho más peligroso. Muy bien, se dirigió a una mesa vacía en mi sección. Deslizándose con la misma elegancia fluida, sus guardias se colocaron en la mesa detrás de él, creando una zona de seguridad que ningún otro cliente se atrevería a traspasar. Tomaré un café mientras espero. Solo. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía, muy consciente de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. De cerca, podía ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra del cansancio que sugería que dormía tan mal como yo. Había algo devastador en ver esta pequeña prueba de su humanidad, esta grieta en la fachada de mármol. Aquí tiene, dije, colocando la taza sobre la mesa. ¿Algo más? Tu descanso es en 20 minutos. No es una pregunta. Es una afirmación. ¿Cómo sabía mi horario? Hablaremos entonces. Quería discutir para afirmar algún control sobre esta situación que se sentía cada vez más como una corriente que me arrastraba mar adentro. Pero Rita observaba desde detrás del mostrador, con los ojos agudos por la preocupación y la curiosidad. Lo último que necesitaba era montar una escena que me costara también este trabajo. Los siguientes 20 minutos transcurrieron con una lentitud agonizante. Sentía su mirada sobre mí constantemente, siguiéndome mientras me movía entre las mesas, rellenaba bebidas y servía platos de huevos y tostadas. Debería haberme puesto nerviosa, debería haberme hecho torpe. En cambio, me movía con una precisión inusual, hiperconsciente de cada gesto, cada palabra, actuando para un público de una sola persona. Cuando por fin llegó mi descanso, me desaté el delantal con los dedos entumecidos. Se levantó cuando me acerqué, un gesto de cortesía anticuada que parecía incongruente viniendo de un hombre que irradiaba un peligro apenas controlado. Hay un coche fuera, dijo. Hablaremos allí con más privacidad. No voy a subirme al coche de un desconocido, dije rotundamente, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Puedes decir lo que tengas que decir aquí mismo. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. No voy a hacerte daño, Emily. Sabes mi nombre. Sabes mi fecha de nacimiento. Sabes dónde trabajo. Cada afirmación sonaba como una acusación. Pero yo no sé nada de ti, ni siquiera tu nombre.
Así que perdóname si no me apresuro a confiar en ti. Durante un largo momento, permanecimos allí, en el estrecho espacio entre las cabinas, enzarzados en una silenciosa batalla de voluntades. Entonces, algo en su expresión se suavizó. No mucho, solo un poco, pero lo suficiente para que pudiera ver al hombre que se escondía bajo la coraza. Dominic, dijo finalmente. Dominic Salvatore. El nombre me golpeó como un jarro de agua fría. Conocía ese nombre. Todo el mundo en esta ciudad conocía ese nombre, aunque fingieran lo contrario. La familia Salvatore había gobernado el South Side durante 3 generaciones. Su influencia se extendía a cada sombra, a cada rincón oscuro donde terminaban los negocios legítimos. Y comenzaba otra cosa: extorsiones, contratos de construcción, negociaciones sindicales que terminaban con la gente obteniendo exactamente lo que los Salvatore querían que obtuvieran. Dios mío, suspiré, dando un paso atrás involuntariamente. Ten cuidado. Su voz se redujo a poco más que un susurro, pero la advertencia era clara. Las paredes tienen oídos, incluso aquí. Tenía razón. Podía sentir el peso de la atención de todos los rincones del restaurante. La gente intentaba no mirar, pero se quedaba pendiente de cada palabra. Rita tenía el teléfono en la mano, probablemente enviando un mensaje a alguien. Al anochecer, todo el barrio se habría enterado. Emily Carter, la camarera divorciada, cortejada por el mismísimo Dominic Salvatore. El coche, dije con voz hueca. 5 minutos. Su expresión no cambió, pero vi un destello de satisfacción en sus ojos. Había ganado esta ronda, y ambos lo sabíamos. El SUV negro estaba aparcado en la zona de carga de enfrente, con la lluvia cayendo por sus oscuras ventanas. Uno de los guardias abrió la puerta trasera y me subí antes de poder cambiar de opinión, deslizándome por los asientos de cuero que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Dominic se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Oler ese aroma embriagador de colonia cara y algo más oscuro, más primitivo. La puerta se cerró, encerrándonos en un capullo de silencio. La lluvia golpeaba el techo. El mundo exterior se reducía a formas y colores borrosos a través del cristal tintado. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. La pregunta que me quemaba en el pecho desde ayer. ¿Por qué me has dado esa tarjeta? ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué quieres de mí? Se quedó callado un momento, estudiándome con esos ojos increíblemente oscuros. Cuando habló, su voz era baja, mesurada, cada palabra cuidadosamente elegida. Tu ex marido, dijo. Marcus Carter, trabaja en Hightower Investments, ¿verdad? Se me revolvió el estómago. ¿Qué tiene que ver Marcus con esto? Todo. Dominic se movió ligeramente, inclinando su cuerpo hacia el mío. Hace 6 meses, Marcus vino a verme con una propuesta de negocios. Afirmaba que podía mover ciertos activos a través de su empresa, hacer desaparecer algo de dinero y reaparecer más limpio que cuando comenzó. Era muy convincente, muy entusiasta. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Tan entusiasmado que no me di cuenta de que estaba robando de la parte superior. 2 millones de dólares, Emily. Tu marido me robó 2 millones de dólares. La cifra era tan grande que no parecía real. Intenté imaginarme a Marcus, el débil y vanidoso Marcus, con su cabello ralo y su trabajo de mando intermedio, robando 2 millones de dólares a la mafia. Habría sido ridículo si la expresión de Dominic no hubiera sido tan seria. Ex marido, corregí automáticamente. Y yo no lo sabía, lo juro por Dios, no sabía nada de esto. Lo sé, extendió la mano y yo me estremecí antes de poder evitarlo. Su mano se detuvo en el aire y luego continuó más lentamente, apartándome un mechón de pelo de la cara con una delicadeza sorprendente. He tenido gente vigilando a Marcus durante semanas, vigilando sus cuentas, sus movimientos, sus socios y a ti. Sé que pediste el divorcio hace 3 meses. Sé que él te ha estado haciendo la vida imposible desde entonces. Sé que canceló todas las tarjetas a tu nombre el día que te entregaron los papeles, tratando de obligarte a volver con él. Me has estado vigilando. Debería haberme aterrorizado.
Debería haberme hecho salir corriendo por la puerta. Pero en cambio, sentí algo más, una oscura emoción, peligrosa y adictiva. Sí, sin disculpas, sin vergüenza, solo una confesión sincera. Y lo que he visto es a una mujer que se merece algo mejor de lo que ha tenido. Así que te voy a hacer una oferta, Emily. ¿Qué tipo de oferta? Se inclinó hacia mí, lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados de sus iris, contar las densas pestañas que cualquier mujer envidiaría. Tu ex marido me va a devolver hasta el último centavo que me robó. Y cuando no pueda, porque no puede, ya se ha gastado la mayor parte en su secretaria y en ese ridículo coche deportivo. Voy a quedarme con todo lo que tiene. Su trabajo, su pensión, su reputación, todo. Su mano se posó en mi rodilla, cálida y pesada a través de mis finos pantalones de trabajo. Pero tú, Emily, vas a estar protegida. Usa la tarjeta que te di. Compra lo que necesites. Vive como quieras. Considéralo una compensación por haber estado casada con un ladrón y un idiota. ¿Y tú qué sacas de esto? Le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Su sonrisa fue lenta, depredadora, hermosa en su honestidad. Podré ver cómo Marcus Carter se da cuenta de que, mientras él jugaba a juegos de poca monta, su ex esposa, estaba siendo cuidada por el hombre al que él le robó. Podré ver la expresión de su rostro cuando comprenda que no te quebró. Te liberó, y yo podré sentir su pulgar trazando pequeños círculos en mi rodilla, enviando descargas eléctricas por mi espina dorsal. Podré disfrutar de tu compañía, tu tiempo, tu atención cuando quiera, donde quiera. Eso suena como si estuviera cambiando una jaula por otra. Tal vez. Él no lo negó, y de alguna manera eso lo empeoró o lo mejoró. Ya no podía distinguirlo. Pero al menos esta jaula viene con una tarjeta negra y nadie que te diga que no eres lo suficientemente buena. Él no tenía idea de lo profundo que eso me dolía, de lo preciso que había sido al identificar la herida que Marcus había pasado años tallando en mi alma. Quería enfadarme por la manipulación, por la forma calculada en que estaba utilizando mi dolor. Pero estaba demasiado cansada, demasiado agotada, demasiado desesperada porque alguien me viera como algo más que una decepción. Necesito pensarlo, dije, alcanzando el pomo de la puerta. Su mano me agarró la muñeca, no con fuerza, pero con la firmeza suficiente para detenerme. Emily, una cosa más. Esperó a que lo mirara a los ojos. Marcus es peligroso cuando se siente acorralado. Y está a punto de sentirse muy acorralado. Si se pone en contacto contigo, si te amenaza, si tan solo te mira mal, llámame. Sacó un teléfono de su bolsillo. Por su aspecto, parecía un móvil desechable. Y me lo puso en la mano libre. Este teléfono solo tiene un número. El mío. Úsalo. ¿Por qué te importa si Marcus me amenaza? La mirada que me lanzó entonces era pura posesión. Oscura, hambrienta y absolutamente aterradora. Porque ahora eres mía y yo protejo lo que es mío. Antes de que pudiera procesar eso, antes de que pudiera discutir o aceptar o hacer nada en absoluto, soltó mi muñeca y el guardia abrió la puerta. La lluvia y el ruido de la calle entraron de golpe, rompiendo el hechizo de ese espacio cerrado. Salí tambaleando a la acera, con el teléfono desechable agarrado en una mano y la mente dando vueltas. El todoterreno se alejó suavemente, dejándome de pie bajo la lluvia, empapada y temblando. Rita observaba a través de la ventana del restaurante con una expresión indescifrable. Me quedaban 3 minutos de descanso, 3 minutos para recomponerme, para reprimir la mezcla de miedo, euforia y deseo oscuro y peligroso que Dominic Salvatore había despertado en mí. 3 minutos antes de tener que volver a ser solo Emily, la camarera con un matrimonio fracasado y una cuenta bancaria vacía. Pero ya no era solo Emily. Tenía una tarjeta negra en mi cartera y el número privado de un jefe de la mafia en mi bolsillo. Y Dios me ayudó. Quería usar ambos. Pasaron 3 días antes de que Marcus hiciera su jugada. 3 días mirando por encima del hombro, sobresaltándome con cada ruido inesperado,
agarrando ese teléfono desechable como si fuera un talismán. 3 días con la tarjeta negra en mi cartera sin usar, excepto para la compra y el alquiler. No me atrevía a gastar el dinero de Dominic frívolamente, aunque él me hubiera dicho que lo hiciera. Me parecía demasiado como una aceptación, como entrar de lleno en cualquier oscuro acuerdo que él me estuviera ofreciendo. Estaba cerrando las ventanas de mi apartamento para protegerme de una tormenta vespertina cuando alguien golpeó mi puerta. No llamó, golpeó con tal fuerza que sacudió el marco y me hizo saltar el corazón a la garganta. Emily, abre esta maldita puerta. Marcus reconocería esa voz en cualquier parte, aunque nunca la había oído así, desgarrada, desesperada, al borde de la violencia. «¡Vete!», le grité, con la mano ya buscando el teléfono desechable que estaba sobre la mesa de café. «No tengo nada que decirte. Has estado hablando con Salvatore». Otro golpe atronador contra la puerta. La televisión de la señora Chen se silenció en la casa de al lado. Estaba escuchando, probablemente llamando a la policía. O tal vez no. La gente de este barrio había aprendido a no involucrarse. ¿Crees que no tengo ojos? ¿Crees que no sé que te han visto con él? Se me heló la sangre, así que era cierto. Marcus había robado a la mafia. Y ahora Dominic estaba cobrando exactamente lo que había prometido. Lo que sea que esté pasando entre tú y Dominic Salvatore no tiene nada que ver conmigo, dije, orgullosa de lo firme que se mantenía mi voz, incluso cuando mi mano temblaba. Estamos divorciados, Marcus. Mi vida ya no es asunto tuyo. Zorra estúpida. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. No entiendes lo que has hecho. Él va a matarme. ¿Lo entiendes? Va a matarme y es culpa tuya. Culpa mía. La ira me invadió, ardiente y clarificadora. Me acerqué a la puerta, dejando la cadena puesta, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera oír cada palabra. Tú eres la que le robó. Tú eres la que ha creado este lío en el que estás metida. Yo ni siquiera lo sabía hasta hace 3 días. Él solo vino a por mí por tu culpa. Marcus estaba llorando. Podía oírlo en su voz. Los sonidos húmedos y desagradables de un hombre que se había quedado sin opciones. Está obsesionado contigo. ¿No lo ves? Ya no se trata del dinero. Se trata de quitarme todo lo que tengo, incluyéndote a ti. Algo en sus palabras sonaba verdadero, resonando con la mirada posesiva con la que Dominic me había mirado. La cuidadosa atención que había prestado a cada detalle de mi vida. Pero eso no cambiaba el hecho fundamental. Marcus había tomado sus decisiones y yo me negaba a seguir pagando por ellas. «Vete a casa, Marcus», dije, con el cansancio sustituyendo a la ira. «O ve a la policía. Vete a cualquier parte menos aquí». «¿A la policía?», se rió, un sonido desprovisto de humor. «Eres muy ingenua. ¿Crees que la policía puede protegerme de Dominic Salvatore? ¿Crees que alguien puede hacerlo?» Un golpe sordo. Se había apoyado contra la puerta y podía imaginarlo allí, con la frente contra la madera, la derrota escrita en cada línea de su cuerpo. Hoy vino a mi oficina. Emily entró con sus abogados y sus contables y me mostró exactamente cuánto le debía. Cada centavo, hasta los intereses. No lo tengo. Podría trabajar durante 50 años y nunca lo tendría. Entonces no deberías haberlo robado, le dije sin rodeos. Lo hice por nosotros. La desesperación en su voz era dolorosa de escuchar. Lo hice para que pudiéramos tener una vida mejor, para poder darte las cosas que querías. Yo nunca quise nada más que honestidad y respeto. Lo interrumpí. Y tú no pudiste darme ninguna de las dos cosas. Así que no puedes echarme la culpa de esto. No puedes hacerme responsable de tus decisiones. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había ido. Entonces también te destruirá a ti, Emily. A los hombres como Dominic Salvatore no les importan las personas como nosotros. Para ellos solo somos juguetes. Y cuando termine de jugar, te tirará como a todo lo demás. Sus palabras me afectaron más de lo que quería admitir. ¿No era eso precisamente lo que temía? Que todo esto fuera solo un juego para Dominic, una elaborada venganza disfrazada de protección. «Adiós, Marcus», dije en voz baja, alejándome de la puerta.
Emily, por favor. Caminé hacia el dormitorio y cerré la puerta, aislándome de su voz, de sus súplicas, de su intento de arrastrarme a las consecuencias de sus propios actos. Que se quede ahí fuera toda la noche si quiere. Que golpee hasta que le sangren los puños. Ya estaba harta de ser su apoyo emocional, su red de seguridad, su excusa. 20 minutos más tarde, mi teléfono vibró. El teléfono desechable. ¿Sigue fuera de tu edificio? El mensaje de Dominic era breve y conciso. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo lo sabía? Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle a través de un hueco entre las cortinas. El SUV negro estaba aparcado al otro lado de la calle, apenas visible a través de la lluvia. Por supuesto, había puesto a gente a vigilarme, a protegerme. Probablemente diría, se fue hace 10 minutos. Le respondí, ¿cuánto tiempo lleva tu gente ahí desde que te dejé en la cafetería? ¿Creías que te dejaría desprotegida sabiendo que Marcus vendría? No sabía si sentirme conmovida o aterrorizada por su minuciosidad. Probablemente ambas cosas. Puedes llamarlos para que se retiren. Estoy bien. No, solo eso, sin explicaciones. No había lugar para la negociación. Voy para allá. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle que ni hablar, llamaron a la puerta. Más suave que el asalto de Marcus, pero no menos autoritario. Miré por la mirilla y allí estaba, Dominic Salvatore, de pie en mi destartalado rellano como un rey, durmiendo en las habitaciones de los plebeyos. Su traje estaba salpicado por la lluvia y tenía el pelo ligeramente revuelto por el viento. Un guardia estaba en las escaleras, otro al final del pasillo. Había traído todo su aparato de seguridad a mi mundo, sin intentar ser sutil al respecto. Abrí la puerta porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Había dejado claro que mis preferencias se tenían en cuenta, pero no eran vinculantes. No deberías estar aquí, le dije, sin apartarme para dejarle entrar. Tu exmarido acaba de amenazarte. Dio un paso adelante y yo tenía dos opciones, mantenerme firme y dejar que me empujara, o dar un paso atrás. Di un paso atrás. Él me siguió, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic. Donde debo estar es exactamente aquí. Dominó inmediatamente el pequeño espacio, haciendo que mi ya diminuto apartamento pareciera una caja de zapatos. Sus ojos lo recorrieron todo. Los muebles de segunda mano, el techo manchado de humedad, la grieta en la pared que había tapado con un póster. Lo vi catalogarlo todo. Vi cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula. No deberías vivir así, dijo en voz baja. Es lo que me puedo permitir. Crucé los brazos, a la defensiva. No todo el mundo tiene recursos ilimitados. Ahora sí. Sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la encimera. Era el contrato de alquiler de un apartamento en el edificio Meridian, en el centro. Seguridad, aparcamiento, todo incluido. He pedido a mi gente que prepare los papeles hoy mismo. Puedes mudarte este fin de semana. Me quedé mirando el sobre como si fuera a morderme. No me voy a mudar a un apartamento que tú pagas. ¿Por qué no? Porque no soy tu mujer mantenida ni nada por el estilo. Las palabras brotaron de mi boca, impulsadas por 3 días de tensión y confusión. No puedes reorganizar toda mi vida solo porque has decidido utilizarme como arma contra mi ex marido. ¿Es eso lo que crees que es? Se acercó y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No me tocó, pero era como si lo hubiera hecho. Podía sentir su calor, la intensidad de su mirada. ¿Crees que voy a meterme en todo este lío solo para hacer sufrir a Marcus? ¿No es así? Levantó la mano y la apoyó en la pared junto a mi cabeza. No me atrapaba, pero estaba lo suficientemente cerca. El sufrimiento de Marcus es un efecto secundario agradable. Pero él es irrelevante, Emily. Lo fue desde el momento en que te vi en esa tienda de comestibles, esforzándote por mantener la compostura mientras él intentaba destrozarte desde la distancia. Levantó la otra mano y me acarició suavemente la mandíbula con los dedos. Te vi y supe que nunca sería suya. Siempre estuviste destinada a ser mía. Esas palabras deberían haberme aterrorizado, deberían haber hecho sonar todas las alarmas. Pero en cambio, sentí un calor en lo más profundo de mi vientre.
peligroso y adictivo. Ni siquiera me conoces, susurré. Sé que tienes 2 trabajos para poder pagar este lugar. Sé que envías dinero a tu hermana todos los meses, aunque apenas puedas alimentarte. Sé que lees novelas de misterio antes de acostarte y que tomas el café con demasiada nata y muy poco azúcar. Sé que no te has comprado ropa nueva en 8 meses porque necesitabas ese dinero para otras cosas. Su pulgar rozó mi labio inferior y se me cortó la respiración. Sé que eres más fuerte de lo que Marcus jamás mereció, más valiente de lo que crees y tan jodidamente hermosa que me duele mirarte. Dominic, no sabía si estaba protestando o suplicando. Quiero darte todo, continuó bajando la voz hasta casi un susurro. No por Marcus, ni por ningún juego, porque te lo mereces, porque puedo. Porque la idea de que tú luches mientras yo tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas me da ganas de quemar el mundo. Eso no es normal. Me las arreglé, incluso cuando mi cuerpo me traicionó, para inclinarme hacia su tacto. Nunca dije ser normal. Su sonrisa era afilada, peligrosa. Soy un monstruo, Emily. He hecho cosas terribles. Haré cosas aún más terribles. Pero contigo, sacas a relucir algo que creía haber matado hace mucho tiempo. Algo casi decente. Casi. A pesar de todo, una risa brotó de mí. Aún voy a destruir a tu exmarido. Aún voy a quitarle todo lo que tiene y dejarlo sin nada. Seguiré obligándole a mirar mientras te doy la vida que él no pudo darte, dijo con los dedos entre mi cabello, suave a pesar de la oscuridad de sus palabras. Pero lo haré porque se lo merece, no porque yo lo necesite. La diferencia es importante. ¿Lo es? Pregunté, buscando la verdad en su rostro. En lugar de responder, se inclinó y me besó. No fue un beso suave, fue un beso exigente, posesivo, un beso que exigía rendirse. Su mano se cerró en mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde él quería, y yo me derretí contra él, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Sabía a whisky caro y a peligro, y no podía saciarme. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos se habían vuelto casi negros, con las pupilas dilatadas por el deseo. Por eso importa, dijo con rudeza, porque esto no es una estrategia, esto es real. Sonó un teléfono. El suyo, no el mío. Respondió sin apartar la mirada de mí, con la mano aún enredada en mi cabello. ¿Qué? Una pausa. ¿Cuándo? Otra pausa. Y su expresión se endureció hasta convertirse en algo verdaderamente aterrador. No dejes que se vaya. Voy para allá. Terminó la llamada y vi cómo cambiaba de ser el hombre que acababa de besarme como si fuera oxígeno al hombre que dirigía un imperio criminal. ¿Qué pasa? Pregunté. Marcus intentó huir, hizo una maleta y se dirigió al aeropuerto. Dio un paso atrás, ya en dirección a la puerta. Mi gente lo interceptó. Tengo que ir a hablar sobre honor y deudas. El miedo se apoderó de mí. Dijiste que no lo matarías. Se detuvo en la puerta y me miró. Dije que le quitaría todo lo que tiene. Yo cumplo mis promesas, Emily. Todas. Su mirada se suavizó ligeramente. Haz las maletas para esta noche. Mi chofer te llevará al Meridian. Ya no te quedarás aquí. No es seguro ahora que Marcus sabe dónde vives. No he dado mi consentimiento. No me importa. El tono firme de su voz no dejaba lugar a discusiones. Puedes discutir conmigo mañana. Esta noche te irás a un lugar donde pueda mantenerte a salvo. No es negociable. Se marchó antes de que pudiera protestar más. Sus guardias le seguían como sombras. Me quedé de pie en mi apartamento, ahora vacío, con los dedos presionados contra los labios, donde aún podía sentir el recuerdo de su beso. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Me veía arrastrada por una corriente demasiado fuerte como para luchar contra ella. Cada hora que pasaba me sumergía más en el mundo de Dominic. Lo más inteligente sería huir, hacer una maleta y desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar donde él no pudiera encontrarme. Pero no quería huir. Dios, ayúdame. Quería quedarme. Quería ver a dónde nos llevaba esta peligrosa relación. Quería volver a sentir esa intensidad centrada en mí.
esa certeza absoluta de que yo importaba. 20 minutos más tarde, estaba en la parte trasera de otro SUV negro. Con una pequeña maleta a mi lado, veía cómo mi edificio desaparecía por el retrovisor. El conductor no hablaba, ni siquiera me miraba, solo conducía por las calles empapadas por la lluvia hacia un futuro que no podía predecir y que probablemente no debería desear. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Te arrepentirás de haberlo elegido a él en lugar de a mí. Los dos lo haréis, Marcus. Haciendo amenazas que no podía cumplir, tratando de recuperar algo de control. Borré el mensaje y miré las luces de la ciudad que se difuminaban al pasar. En algún lugar, Dominic estaba conversando con mi exmarido. En algún lugar, mi antigua vida estaba terminando y una nueva estaba comenzando. Y lo más aterrador era lo poco que lamentaba lo que estaba dejando atrás. El edificio Meridian se elevaba 40 pisos en el horizonte de Seattle, todo cristal y acero y lujo discreto que gritaba dinero antiguo. Solo el vestíbulo era más grande que todo mi apartamento, con suelos de mármol que resonaban con cada paso y una lámpara de araña que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en toda mi vida. El portero saludó al conductor por su nombre. Ni siquiera pestañeó al ver mi única maleta maltrecha. El apartamento estaba en la planta 32, en una esquina, con ventanas de suelo a techo que daban a la ciudad como una placa de circuito brillante. Suelos de madera noble, muebles de diseño que parecían sacados de una revista, una cocina con electrodomésticos que no sabía cómo usar. Era precioso y frío y absolutamente aterrador. El señor Salvatore había llenado la nevera, dijo la mujer que me recibió en el ascensor. Elena, la asistente de Dominic, impecablemente vestida y totalmente profesional. La seguridad está disponible las 24 horas. Si necesita algo, hay un número programado en el teléfono de la casa. Solo tienes que pulsar el 1. Gracias. Lo hice, sintiéndome completamente fuera de mi elemento. Ella sonrió y por primera vez algo cálido se reflejó en su expresión. Tiene buenas intenciones, ¿sabes? Aunque no lo parezca. Es solo que no está acostumbrado a preocuparse por la gente. Luego se fue, y yo me quedé sola en un apartamento que costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año. Recorrí el espacio en unos días, abriendo armarios llenos de vajilla cara, encontrando armarios llenos de ropa exactamente de mi talla. Por supuesto, Dominic sabía mis medidas. Parecía saber todo lo demás. Sonó mi teléfono, el desechable. Respondí sin pensar. ¿Te gusta? Su voz era áspera, cansada de una manera que no había oído antes. Es demasiado, dije con sinceridad. Todo esto es demasiado. Te acostumbrarás. Una pausa. ¿Estás a salvo? ¿Cómoda? Sí. Me dejé caer en el lujoso sofá. Mi reflejo me miraba desde las ventanas oscuras. ¿Dónde estás? En un almacén en la zona sur, terminando unos asuntos. No dio más detalles y yo no pregunté. No quería saber los detalles de lo que significaba terminar cuando se trataba de Marcus. ¿Está vivo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Silencio. Luego sí, magullado, aterrorizado, pero vivo. Te dije que no lo mataría. Me invadió una sensación de alivio, sorprendente por su intensidad. Ya no amaba a Marcus. Quizás nunca lo había amado. No de verdad. Pero no quería su sangre en mis manos, ni siquiera indirectamente. ¿Qué le pasará ahora? Trabaja para mí. Cada centavo que gana se destina a pagar su deuda. Le llevará años, quizás décadas, pero devolverá cada centavo. La voz de Dominic denotaba una oscura satisfacción, y cada día sabrá que, mientras él malvive, su exmujer vive rodeada de lujos porque yo decidí cuidar de ella. Es un tipo especial de tortura. Eres un auténtico monstruo, dije, pero no había ira en mis palabras. Te lo advertí. Un ruido de fondo, voces, movimiento. Tengo que irme. No me esperes despierta. Espera. Me levanté y me acerqué a la ventana. ¿Vas a venir esta noche? Otra pausa. ¿Te gustaría que fuera? La respuesta sincera era sí. La respuesta inteligente era no. Le di la sincera. Sí.
Sentí su satisfacción a través del teléfono. Entonces estaré allí en una hora. Hay vino en el armario encima del fregadero. Sírvete una copa. Relájate. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Encontré el vino, un tinto que probablemente costaba más que mi fianza, y me serví una copa generosa. El alcohol ayudó, atenuando los bordes afilados de la ansiedad. Exploré el apartamento más a fondo y encontré un cuarto de baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar, un dormitorio con una cama en la que podían dormir 4 personas y un vestidor lleno de ropa que aún tenía las etiquetas puestas. Todo era de mi talla, todo estaba perfectamente seleccionado según mi estilo, o lo que sería mi estilo si pudiera permitírmelo. Tejidos suaves, colores apagados, nada llamativo ni revelador. Había prestado atención a algo más que a mis medidas. Me duché con productos que olían a lavanda y costaban más de lo que quería pensar. Encontré una bata de seda colgada en la puerta del baño. Negra y elegante, definitivamente no era algo que yo hubiera comprado. Me lo puse porque mi pijama estaba en la maleta y no me atrevía a sacarla para recordar mi antigua vida. Dominic llegó exactamente una hora después. Oí abrirse la puerta principal, oí su voz en el pasillo hablando con alguien, probablemente el guardia de seguridad. Luego unos pasos, y allí estaba, llenando la entrada del salón con su presencia. Parecía agotado. El caro traje estaba arrugado, la corbata desatada y tenía ojeras. Pero cuando me vio de pie junto a la ventana con su bata, algo se encendió en su mirada. Emily, mi nombre era una plegaria y una maldición. Hola, dije estúpidamente, agarrando mi copa de vino como si fuera un escudo. Se acercó a mí con 3 largos pasos, y entonces sus manos enmarcaron mi rostro, inclinándolo para que lo mirara a los ojos. ¿Eres real?, preguntó con voz áspera. Dime que no te he imaginado. Dime que estás aquí de verdad. Yo estoy aquí. Dejé la copa de vino antes de que se me cayera. ¿Qué ha pasado esta noche? ¿Qué has hecho? Nada de lo que debas preocuparte. Su pulgar recorrió mi pómulo, con delicadeza a pesar de la violencia de la que eran capaces esas manos. Marcus está controlado. No volverá a molestarte. Eso no es lo que te he preguntado. Su sonrisa era aguda, cansada. Lo sé, pero es toda la respuesta que vas a obtener. Se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Estoy demasiado cansado para ser encantador esta noche, Emily. Demasiado cansado para fingir que soy otra cosa que un bastardo egoísta que quiere llevarte a la cama y olvidarse del resto del mundo durante unas horas. Se me cortó la respiración. Entonces no finjas. Algo se rompió en su expresión. Me besó con fuerza, con exigencia, haciéndome retroceder hasta que mis piernas chocaron con el sofá. Nos tumbamos juntos, su peso presionándome contra los cojines, sus manos por todas partes en mi cabello, en mi cintura, deslizándose bajo la seda de la bata para encontrar piel desnuda. Debería haberlo detenido, debería haber exigido respuestas, establecido límites, protegido los últimos fragmentos de mi independencia. En cambio, me arqué ante su tacto, desesperada por el olvido que me ofrecía, por la forma en que me hacía sentir importante, como si fuera algo precioso que valía la pena proteger. Dime que pare, gruñó contra mi garganta, con los dientes rozando mi pulso. Dime que esto es demasiado rápido, demasiado. Dime que necesitas tiempo. No pares. Respiré y sentí su gemido vibrar a través de ambos. Lo que sucedió después era inevitable. Había sido inevitable desde el momento en que me entregó esa tarjeta negra, tal vez incluso antes. Nos unimos en una maraña de necesidad desesperada y manos cuidadosas, y durante unas pocas horas perfectas. No existía nada más excepto nosotros dos y la química que ardía entre nosotros. Después, nos quedamos tumbados enredados en el sofá, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando patrones perezosos en mi hombro. La ciudad brillaba más allá de las ventanas, ajena al cambio tectónico que se estaba produciendo en este apartamento. Tengo que decirte algo, dijo Dominic en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. Me tensé, preparándome para el golpe. ¿Qué?
Marcus no fue la primera persona que me robó. Ni siquiera fue la más importante. Su mano seguía moviéndose, reconfortándome, pero fue el primero lo suficientemente estúpido como para alardear de ello, para usar mi dinero para divorciarse de su mujer y pasearse con su secretaria como si fuera invencible. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas entenderlo. No te elegí para hacerle daño. Te elegí a pesar de él. Se giró para poder mirarme. Su expresión era seria. La primera vez que te vi, él ni siquiera estaba en el panorama. Estaba haciendo un reconocimiento, averiguando quién era Marcus, dónde vivía, qué le importaba. Te vi en ese restaurante, matándote a trabajar por unas propinas que apenas cubrían tus facturas. Y pensé, hizo una pausa con una expresión vulnerable en el rostro. Pensé que eras lo más hermoso que había visto nunca. No por tu aspecto, aunque eres impresionante, sino por tu fuerza, por tu negativa a rendirte incluso cuando todo te estaba destrozando. ¿Estás diciendo que no se trataba de venganza?, le pregunté, deseando desesperadamente creerle. La venganza es un extra. Su sonrisa era torcida, casi infantil. La verdad es que me enamoré de ti antes de hablar contigo, y cuando supe lo que Marcus te estaba haciendo, cómo intentaba destruirte solo por atreverte a dejarlo, no pude alejarme. No quise hacerlo. Así que te metiste en mi vida, te hiciste indispensable y ahora estoy aquí, en tu apartamento, en tu cama, exactamente donde querías que estuviera. No te estaba acusando, solo exponiendo los hechos. Sí, no lo negó, no intentó adornarlo. Manipulé la situación en mi beneficio. Utilicé los delitos de Marcus como excusa para acercarme a ti. Me aproveché de tu vulnerabilidad, de tu orgullo y de tu desesperada necesidad de demostrar que podías sobrevivir sin él. Me acarició la mejilla con la mano, obligándome a mirarle a los ojos. Pero todo lo que siento por ti es real, Emily. La protección, la posesividad, la necesidad. Todo es real. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces soy un monstruo. Pero soy tu monstruo. Debería haberme enfadado. Debería haberme sentido utilizada, manipulada, atrapada. En cambio, me sentí segura, elegida, deseada con una intensidad que probablemente no era sana, pero que me hizo sentir como si volviera a casa después de toda una vida perdida. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora tú decides. Se incorporó, tirando de mí con él, manteniéndome cerca. Puedes marcharte. Te buscaré otro apartamento. Te daré suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras. O puedes quedarte. Acepta lo que te ofrezco. Protección, seguridad y lo que sea que haya entre nosotros. Pero entiende que, si te quedas, no compartiré. No seré amable con otros hombres que te miren. No seré razonable ni racional cuando se trate de tu seguridad, dijo apretando la mandíbula. Seré exactamente como soy, posesivo, controlador y probablemente más problemático de lo que valgo. No es un argumento muy convincente, dije, pero mi mano ya estaba buscando sus dedos para entrelazarlos. No estoy tratando de convencerte de nada. Estoy siendo sincero. Llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos. Quiero que te quedes porque tú lo elijas, no porque te sientas atrapada. Pensé en mi antiguo apartamento, con sus manchas de humedad y la calefacción estropeada. Pensé en Marcus y su crueldad disfrazada de amor. Pensé en los años que había pasado haciéndome más pequeña, más callada, menos, tratando de encajar en un molde que nunca fue para mí. Entonces pensé en la forma en que Dominic me miraba, como si fuera algo raro y precioso. La forma en que se fijaba en detalles de mi vida que Marcus nunca había visto. La forma en que me hacía sentir poderosa, incluso en mi vulnerabilidad. Me quedaré, dije, pero tengo condiciones. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Dime cuáles son. Seguiré trabajando en la cafetería. No voy a convertirme en una mujer mantenida sin nada que hacer más que esperar a que tengas tiempo para mí. De acuerdo, quiero honestidad. Si vas a hacer algo que afecte a mi vida, quiero saberlo. No más sorpresas. Dentro de lo razonable, respondió evasivamente. Hay cosas que es peligroso que sepas. Entrecerré los ojos,
pero asentí. Era más de lo que esperaba. Y quiero una llave de este lugar. No solo permiso para quedarme, sino la propiedad real de mi espacio aquí. Sonrió y metió la mano en el bolsillo para sacar una llave en un sencillo llavero. Ya la tenía hecha. Por supuesto que sí. Bastardo presuntuoso. Cogí la llave y la sopesé en la palma de la mano. Era pesada, sólida, real. Un símbolo de algo que aún no entendía del todo, pero que estaba dispuesta a explorar. ¿Algo más?, preguntó. Sí. Lo miré a los ojos, canalizando cada gramo de fuerza que me quedaba. Si alguna vez intentas controlarme, como lo hacía Marcus, si alguna vez me haces sentir pequeña, sin valor o atrapada, me iré. Sin discusión, sin segundas oportunidades. Me iré. Su expresión se volvió mortalmente seria. Lo juro por todo lo que tengo, Emily. Nunca te haré sentir como él te hizo sentir. No eres una posesión que controlar. Eres una reina a la que adorar. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos como si fueran de acero, y quemaré a cualquiera que intente alejarte de mí, incluyéndome a mí mismo, si llega el caso. Era dramático, probablemente exagerado, definitivamente poco saludable según los estándares normales de una relación. Pero nosotros no éramos normales, y esta no era una relación normal. Era algo más oscuro, más intenso, forjado en la manipulación y la desesperación, y una necesidad que rayaba en la obsesión. Y Dios me ayudara. Yo lo quería. Está bien, susurré contra su pecho. Está bien. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados mientras la ciudad brillaba debajo de nosotros. En algún lugar, Marcus estaba aprendiendo lo que significaba cruzarse en el camino de Dominic Salvator. En algún lugar, mi antigua vida se estaba convirtiendo en un recuerdo, desvaneciéndose como una fotografía que ha estado demasiado tiempo al sol. Pero aquí, en este apartamento que aún no sentía como mío, en los brazos de un hombre que era a partes iguales peligroso y devoto, sentía algo que no había sentido en años. Me sentía yo misma de nuevo. 6 meses después, estaba frente al espejo del baño del apartamento Meridian, mirando mi reflejo como si perteneciera a una extraña. La mujer que me miraba llevaba un vestido que costaba más que mi antiguo alquiler mensual. Seda azul medianoche que caía sobre mi cuerpo como el agua, elegante sin ser revelador. Mi cabello estaba peinado con suaves ondas. Mi maquillaje había sido hecho profesionalmente por alguien que Dominic había enviado esa mañana. Ahora parecía que pertenecía a su mundo. A veces me preguntaba si eso era algo bueno. Estás preciosa. La voz de Dominic llegó desde la puerta y crucé la mirada con él en el espejo. Llevaba un smoking como si hubiera nacido con él puesto. Todo líneas marcadas y elegancia devastadora. 6 meses y todavía me dejaba sin aliento. Parecía aterrorizada. Me corregí, alisando el vestido con las manos por enésima vez. Recuérdame otra vez por qué acepté esto. Porque te lo pedí amablemente, se acercó a mí, colocando sus manos en mi cintura, cálidas y posesivas. Y porque ya has terminado de esconderte. Eres mía y quiero que todo el mundo lo sepa. Esta noche era la gala benéfica anual de la Fundación Salvatore. La única noche del año en la que la familia de Dominic ponía su cara más respetable y fingía que había ganado su dinero de forma totalmente legal. Allí estarían políticos, líderes empresariales, gente importante en la jerarquía social de Seattle, y yo estaría del brazo de Dominic, presentada como su pareja, su novia, su futuro. La idea me provocaba un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Y si me odian?, pregunté, expresando el temor que me había estado carcomiendo durante semanas. Entonces serían unos idiotas. Me dio un beso en la sien, y su barba incipiente me rozó la piel de una forma que siempre me hacía estremecer. Pero no lo harán. Eres brillante, hermosa y más fuerte de lo que cualquiera de esos buitres de la sociedad podría aspirar a ser. Me recosté en su abrazo, sacando fuerzas de su certeza. 6 meses con Dominic me habían cambiado de formas que aún estaba descubriendo. Había conservado mi trabajo en la cafetería durante 3 meses antes de que el propietario vendiera el local a un promotor inmobiliario, el mismo promotor que le debía un favor a Dominic. Me enfadé mucho cuando me enteré,
convencida de que lo había orquestado para controlarme. Tuvimos nuestra primera pelea de verdad, gritándonos el uno al otro hasta que los vecinos se quejaron. Él juró que no lo había arreglado, y yo decidí creerle, sobre todo porque el Elena había confirmado que la venta llevaba años en marcha y que ni siquiera Dominic podía manipularlo todo. Ahora trabajaba en la propia Fundación Salvatore, gestionando sus programas de alfabetización. Era un trabajo significativo, en el que era buena, y me había ganado el puesto por méritos propios. Dominic se había asegurado de que el comité de contratación no supiera nada de nuestra relación hasta después de que me seleccionaran. Para él era importante que triunfara por mis propios medios, y eso significaba para mí más de lo que podía expresar. Tu hermano todavía me odia, señalé, pensando en Marco Salvatore y su fría valoración la primera vez que nos conocimos. El hermano menor de Dominic no confiaba fácilmente, y definitivamente no confiaba en mí. Marco odia a todo el mundo. Es su rasgo definitorio de personalidad. Dominic me giró entre sus brazos, con expresión seria, pero cambiará de opinión. Ve lo feliz que me haces, aunque no lo entienda. ¿Felices? ¿Eso es lo que éramos? A veces pensaba que sí, en los momentos tranquilos en los que cocinábamos juntos la cena, cuando él leía mientras yo trabajaba en mi portátil, cuando hacíamos el amor como si el mundo se acabara y fuéramos la salvación el uno del otro. Pero la felicidad me parecía una palabra demasiado simple para lo que teníamos. Era intensidad, obsesión, una conexión tan profunda que a veces sentía que no sabía dónde terminaba yo. Y él empezó. Deberíamos irnos, dije antes de que mis nervios me convencieran de fingir una intoxicación alimentaria. No querrás llegar tarde a tu propio evento. La gala se celebraba en el Fairmont Olympic, en un salón de baile repleto de cristal y oro. La mano de Dominic nunca abandonó mi espalda mientras nos abríamos paso entre la multitud, y sentía el peso de cada mirada, de cada conversación susurrada que se detenía cuando pasábamos. Sabía lo que estaban pensando. ¿Quién es ella? ¿De dónde ha salido? ¿Qué pretende? Que se pregunten lo que quieran. Levanté la barbilla y sonreí como si estuviera en mi sitio, canalizando cada gramo de falsa confianza que poseía. Dominic, una mujer de unos 60 años, se acercó, cubierta de diamantes. Me alegro mucho de verte. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Margaret, esta es Emily Carter. Emily, Margaret Thornton, es miembro de la junta directiva de la fundación. Intercambiamos cumplidos. Los agudos ojos de Margaret lo catalogaban todo sobre mí, pero fue amable, más cálida de lo que esperaba. Y cuando se marchó, parte de mi ansiedad se había calmado. La noche transcurrió en una confusión de presentaciones y charlas triviales. Dominic nunca se alejó más de unos metros, y su presencia fue un consuelo constante. Lo observé moverse por la sala, cautivando a políticos, halagando a donantes, todo ello sin perder ese toque de peligro que lo hacía tan atractivo. Este era su mundo y lo dominaba sin esfuerzo. Estaba hablando con una concejala sobre las tasas de alfabetización cuando sentí que la mano de Dominic se apretaba sobre mi cintura. Levanté la vista y vi que su expresión se había vuelto fría y todo su cuerpo estaba tenso. Siguiendo su mirada, vi a Marcus. Estaba de pie cerca de la barra, con un aspecto mucho peor que la última vez que lo había visto, 6 meses atrás. Llevaba un traje de confección, su cabello se había clareado notablemente y las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. Nos miraba con una expresión de puro odio. «Disculpe», dijo Dominic con suavidad a la concejala, mientras ya me alejaba de allí. «¿Qué hace él aquí?», pregunté en voz baja. «¿Trabajando?». Dominic apretó la mandíbula. «Te dije que está pagando su deuda. Parte de eso es trabajar en eventos como este. Servir bebidas, limpiar mesas. Quiero que vea lo que ha perdido. Era cruel, deliberadamente, cuidadosamente cruel. Y yo debería haberme opuesto, debería haberle pedido a Dominic que mostrara piedad. Pero miré a Marcus, al hombre que había intentado destruirme por despecho, que había cancelado mis tarjetas y me había humillado en aquella tienda de comestibles.
y no sentí más que una fría satisfacción. Bien, dije en voz baja. La mirada sorprendida de Dominic se convirtió en algo ardiente, posesivo. Nunca dejas de sorprenderme. No hablamos con Marcus. Ni siquiera le reconocimos más allá de esa primera mirada. Pero sentí su mirada sobre nosotros toda la noche, observando cómo Dominic me presentaba a todos los que importaban, cómo bailábamos juntos mientras la orquesta tocaba, cómo me besaba delante de la élite de Seattle, como si no le importara quién lo viera. Debería haberme sentido como una venganza. Debería haberme sentido vacío. En cambio, me sentí libre. Cerca de la medianoche, Dominic me llevó al balcón con vistas a la ciudad. El aire de noviembre era frío e inmediatamente se quitó la chaqueta para ponérmela sobre los hombros. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Mi corazón dio un vuelco. Dominic no es lo que piensas, pero su sonrisa sugería lo contrario. Sacó una pequeña caja y se me cortó la respiración. Dentro había una llave, no un anillo. Una llave de platino y preciosa, con una cadena tan delicada que se podía llevar como collar. La hice a partir de la llave del apartamento Meridian, me explicó con una voz inusualmente nerviosa. El apartamento es tuyo, Emily, completamente tuyo. He transferido la escritura a tu nombre. Pase lo que pase entre nosotros, siempre tendrás esa seguridad. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hace 6 meses no tenía nada. Ahora tenía un apartamento, una carrera, un hombre que me miraba como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. Era abrumador, aterrador, perfecto. ¿Por qué?, susurré. Porque necesitas saber que estás eligiendo esto, eligiéndome a mí, no porque estés atrapada, sino porque quieres. Sacó el collar de la caja y me lo colocó alrededor del cuello con manos delicadas. Te quiero, Emily. Creo que te amo desde que te vi de pie en esa tienda de comestibles, negándote a rendirte incluso cuando el mundo hacía todo lo posible por destrozarte. Y necesito que sepas que eres libre de irte cuando quieras. No te detendré. No te manipularé. No eres mi prisionera. Eres mi elección. Y quiero ser tuyo. Me quieres, repetí, probando las palabras desesperadamente, obsesivamente, probablemente de forma poco saludable. Su sonrisa era torcida, vulnerable. Pero sí, te quiero. Toqué la llave que llevaba en el cuello, sintiendo su peso, su simbolismo, la libertad y el compromiso. Todo a la vez. La elección de quedarme, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Yo también te quiero, dije, y vi cómo se transformaba su expresión. Eres posesivo y controlador, y manipulas las situaciones para conseguir lo que quieres. Probablemente me volverás loco con tu sobreprotección y tu necesidad de controlar todo lo que me rodea. Pero él insistió, con esperanza y cansancio en sus ojos. Pero también me haces sentir segura. Me haces sentir vista. Me has devuelto partes de mí misma que creía haber perdido para siempre. Me acerqué, deslizando mis manos por su pecho hasta entrelazarlas detrás de su cuello. Eres mi monstruo, Dominic, y no lo cambiaría por nada. Entonces me besó, profundo, posesivo y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. «Cásate conmigo», dijo. Me reí sin aliento. «Dijiste que la clave no era un anillo. No lo es. El anillo vendrá después, cuando pueda hacerlo como es debido. Pero necesito saberlo, Emily. ¿Es esto para siempre? ¿Eres tú para siempre?» Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás, rota, desesperada, invisible. Luego pensé en quién era ahora. Fuerte, segura, visible. Dominic no me había rescatado. Me había dado las herramientas para rescatarme a mí misma. Luego se quedó a mi lado mientras me reconstruía. «Sí», dije, «soy para siempre». La sonrisa que se dibujó en su rostro era de pura alegría, sincera y hermosa. Me levantó y me hizo girar, y yo me reí. Me reí de verdad, y el sonido resonó en el balcón. Dentro, la fiesta continuaba. En algún lugar de ese salón de baile, Marcus estaba limpiando lo que habían dejado personas que le superaban en todos los sentidos. En algún lugar de la ciudad,
Mi antigua vida existía como nada más que una historia con moraleja. Pero aquí fuera, en los brazos de Dominic, estaba exactamente donde debía estar. Llévame a casa, le susurré al oído. Siempre, prometió. 3 meses después, estaba de pie en una capilla privada, vestida de encaje blanco y con un ramo de peonías en las manos. Dominic esperaba en el altar con otro esmoquín perfecto, sin apartar los ojos de mí mientras caminaba por el pasillo. Marco estaba a su lado como padrino, con una expresión ligeramente menos hostil de lo habitual. Dominic lo había llamado progreso. Elena era mi dama de honor, la única amiga de verdad que había hecho en el mundo de Dominic. Me apretó la mano antes de que me uniera a Dominic en el altar. La ceremonia fue pequeña, íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. El tipo de boda que siempre había querido, nada que ver con el espectáculo en el que Marcus había insistido. Cuando Dominic deslizó el anillo en mi dedo, de platino con un único diamante perfecto, sentí que la última pieza de mi antigua vida se desprendía. Prometo protegerte, dijo. Sus votos eran sencillos y sinceros. Amarte, hacerte sentir siempre como la reina que eres y demostrarte cada día que has tomado la decisión correcta. Prometo estar a tu lado. Respondí con voz firme, a pesar de las lágrimas. Prometo llamarte la atención cuando seas demasiado controlador. Prometo amarte incluso cuando seas imposible. Y recordarte que no eres un monstruo. Solo eres un hombre que ama con intensidad y protege lo que es suyo. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, Dominic me besó como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Y tal vez, en todos los aspectos que importaban, lo éramos. La recepción fue en el apartamento Meridian, mi apartamento. Todavía tenía que recordármelo a mí misma. Una pequeña reunión, champán caro, risas y música llenaban el espacio que antes me había parecido demasiado grande y frío. Ahora lo sentía como mi hogar. A última hora de la tarde, encontré a Dominic en el balcón contemplando las luces de la ciudad. Me acerqué a él y enseguida me rodeó la cintura con el brazo. ¿Eres feliz?, me preguntó delirante. Me incliné hacia él, satisfecha. Más de lo que tengo derecho a ser. Me dio un beso en la sien. Gracias, Emily. ¿Por qué? Por elegirme, por ver más allá del monstruo y descubrir al hombre que hay debajo. Por ser lo suficientemente valiente como para construir una vida con alguien como yo. Me giré entre sus brazos y le enmarqué el rostro con las manos. Gracias por verme, por elegirme cuando no tenía nada que ofrecer, por darme el espacio para convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. Siempre tuviste todo que ofrecer, me corrigió. Yo solo te di la oportunidad de verlo por ti misma. Nos quedamos allí mientras la fiesta continuaba en el interior, mientras la ciudad se extendía bajo nuestros pies, mientras nuestro futuro se extendía brillante y aterrador y absolutamente perfecto. 6 meses antes, estaba en una tienda de comestibles, humillada y arruinada, con mi ex marido intentando destruirme desde la distancia. Ahora llevaba un anillo de boda, tenía mi propio apartamento y una carrera que me encantaba. Ahora tenía un marido que me miraba como si fuera todo su mundo, posesivo, protector y totalmente devoto. La tarjeta negra seguía en mi cartera, un recordatorio de cómo había empezado todo, pero ya casi nunca la usaba. Ahora tenía mi propio dinero, mi propia seguridad. Dominic me había dado las herramientas, pero yo había construido mi vida. ¿Lista para entrar?, preguntó Dominic. Nuestros invitados nos echarán de menos. 1 minuto más, dije, empapándome de ese momento. Quiero recordar cómo se siente ser completamente feliz. Me abrazó más fuerte y sentí su sonrisa contra mi cabello. Tenemos toda una vida por delante llena de momentos como este. Señora Salvador, señora Salvadore. Todavía me sonaba extraño como llevar zapatos prestados, pero me acostumbraría a ello, igual que me había acostumbrado a todo lo demás de esta nueva vida. Te quiero, dije. Las palabras me salían con más facilidad ahora. Te quiero, respondió él. Siempre. Volvimos juntos al interior, cogidos de la mano, preparados para afrontar lo que viniera después. Porque eso es lo que éramos ahora. Un equipo, una pareja, una fuerza a tener en cuenta. Marcus había intentado romperme.
En cambio, me había liberado para encontrar algo real. Y al final, esa fue la venganza más dulce de todas.